Buenos días, queridos cuartos medios. He aquí yo, de nuevo su profesor Mauricio Bravo, para hacerle sus clases de biología. Vamos a continuar con lo que veníamos trabajando, chiquillos, con esto de la expresión del material genético, ¿ya? Esta vez vamos a ver, ya vimos la replicación del ADN, ¿recuerdan? Cómo se replicaban las copias de ADN para posibilitar en la etapa S, que más tarde en la etapa N del ciclo celular, la célula podía dividirse en dos y la cantidad de ADN en la célula hija fuera idéntica y la misma cantidad. Hoy día vamos a ver cómo se expresa la información genética. ¿Ya? Recuerda que el ADN son solo genes y los genes son recetas. Lo que vamos a ver ahora entonces es cómo estas recetas logran finalmente transformarse en una, alguien lo dijo por ahí, estoy seguro, proteína. ¿Ya? Los objetivos entonces van a ser reconocer las características y la función que cumplen todos los ARN, sabemos que hay más de uno, ¿verdad? Identificar y comprender las distintas etapas de la transcripción, primero en una clase y luego en otra clase la traducción. No puedo hacer una clase muy larga, si tengo que dividirla en dos clasecitas como de 10-15 minutos. Y finalmente aplicar la organización del código genético a la formación de una proteína hipotética. Sería ideal si estuviéramos en la sala de clase para que hicieran esto. No sé si podríamos hacerlo vía online. Bien, comenzamos, chiquillos. El flujo de información genética. El flujo de información genética lo conversamos nosotros en clase, ¿te acuerdas? Cuando imaginábamos que nuestro curso era el núcleo de una célula y que el colegio innovarte entero era la célula, ¿sí? Así la fábrica de proteínas era el RER. El RER que para nosotros venía siendo el casino, donde trabajaban las tías que llamábamos ribosomas, ¿verdad? Y teníamos un problema, ¿cómo sacábamos la información, las recetas contenidas en la sala de cuarto medio, en genes, ¿verdad?, del ADN, y las llevábamos al casino para que las tías miraran la receta y nos fabricaran una proteína? Para eso existía una copia de la receta, llamada ARN, y el proceso en el cual se copian esas recetas llamadas genes del ARN se llama transcripción. ¿Ya? Vamos a ver entonces, mira, dice: la expresión final de un gen y por lo tanto del material genético es o será siempre una proteína. Eso que está allí, muchachos, se llama el dogma central de la biología molecular. Es como los 10 mandamientos, como el Padre Nuestro de la religión católica o judeo-cristiana. Es como el eje central, el pilar fundamental de los biólogos moleculares, personas que dedican su vida a trabajar, manipular el ADN, a entenderlo, a comprenderlo. Los biólogos moleculares son los que están hoy en día trabajando a full para decodificar el ADN del SARS-CoV-2, del virus del COVID-19. ¿Ya? Ellos son los que pueden también manipular el ADN para hacer transgenia, organismos transgénicos, bueno, en fin. Algunos de ustedes tal vez opten por estudiar una carrera afín a la ingeniería genética o la biotecnología, y ahí van a ver mucho esto. ¿Ya? Comprenda, fíjate que el dogma final, el dogma central de la biología molecular dice que la expresión final de un gen será siempre una proteína. O sea, un gen, que es una receta, cuando se expresa, se convierte finalmente en ¿qué? Siempre en una proteína. ¿Ya? Vamos a ver en estas clases cómo es que se forma la proteína. Tengo allí, mira, en el esquemita, en esa parte tengo el ADN, que ya vimos con la flechita azul cómo ocurre la replicación, o sea, cómo se hacen copias del ADN, ¿sí? Pero fíjate que después del ADN en azul viene una flecha acá de color verde que me está mostrando ARN. Esa es, mis queridos muchachos, la copia, que se llama transcripción, ¿sí? O síntesis, fabricación de los ARN. Luego del ARN sigue otra flecha de color rojo hacia acá que me muestra una proteína. O sea, el ARN va a ser fundamental para la formación de la proteína, cuya receta está escrita acá en el ADN. Si sigo la flecha verde, me lleva al ARN. Sigo la flecha roja, me lleva a una proteína. Pero la transformación de ARN, el verde, a una proteína se llama traducción, que va a ser la segunda clase que les voy a grabar. O, como dice abajito entre paréntesis, síntesis, fabricación de una proteína. ¿Ya? Oye, si uno sigue esta flecha para acá, está viendo el dogma central de la biología molecular. Pero hay una flecha negra abajo, ¿la ven? Esa flecha negra me está mostrando el antidogma. Suena como el anticristo. El antidogma. Que es una flecha que va hacia atrás. No sigue las reglas del dogma. Se llama retrotranscripción. ¿Ya? Retrotranscripción. La retrotranscripción, como ven en el esquema, es tomar el ARN, ese verde que está ahí en el PowerPoint, y moverlo hacia atrás para convertirlo en ADN. Luego que se hagan copias, que se vuelva a convertir en ARN y que se vuelva a convertir finalmente en proteína. Ese profesor, ¿qué paso más extraño, qué paso más ridículo, ¿no? ¿Para qué voy a volver un paso atrás después para seguir los pasos del dogma? Y la verdad, chiquillos, es que esta retrotranscripción la hacen un grupo particular de virus, como el virus del VIH o el SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, del coronavirus, que en su interior de la cápsula o cápside no portan ADN.
No solo virus normales, entre comillas, sino los que portan ADN. Hay algunos virus que portan ARN en su interior. ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer esos virus es inyectarles información genética a la célula, que van a ocupar como hospedero. ¿Sí? Le inyectan ese ARN y una enzima llamada, fíjate el nombre, transcriptasa inversa. Esa enzima es capaz de tomar el ARN del virus y ir hacia atrás en el dogma, o sea, tomar el ARN viral y convertirlo en ADN viral. Y ya que está como ADN viral, se mezcla con el ADN de la célula, como que se camufla y con él se integra, ¿sí? Luego se hacen copias de ese ADN, de esos genes se convierten en ARN mensajeros, ¿te acuerdas? Los ARN mensajeros van al RER y ahí se empiezan a fabricar piezas de nuevos virus, piezas que dentro de la misma célula se ensamblan y se convierten en nuevos virus hasta que la célula muere, se revienta, ¿cierto?, por apoptosis. Y estos virus que se crearon en esa célula salen a hacer lo mismo a otra célula, a infectar otra célula. ¿Ya? Por eso es importante entender esa retrotranscripción que hacen los retrovirus y la enzima que inyectan llamada transcriptasa inversa. ¿Ya? Muchos de los medicamentos retrovirales tratan justamente de bloquear no al virus ni a su ARN, sino que bloquear la enzima que logra hacer la retrotranscripción, de bloquear la transcriptasa inversa. ¿Ya? Bien. En el esquema acá teníamos lo mismo, fíjate, ahí tenemos ADN, ¿sí? Y ahí se ve cómo en el proceso de transcripción se abre el ADN para generar una copia llamada ARN mensajero. Este ARN mensajero sí puede, a diferencia del ADN, salir del núcleo y dirigirse al RER, al retículo endoplasmático rugoso. Allí lo esperan estas cositas amarillas que se llaman ribosomas. Y con ayuda de ellos, de los ribosomas, y del otro ARN llamado ARN traductor, se nos va a formar finalmente la proteína. ¿Ya? Veamos, ¿cómo se hace la transcripción? O sea, ¿cómo hago la copia? Para empezar vamos a decirles, muchachos, que no todo el ADN es una receta. Son segmentos de ADN, los que nosotros llamamos recetas son genes. Por lo tanto, el ADN para ser copiado no necesita abrirse, como ven en esa imagen, abrirse completo. Se abre solamente un segmento, como una pequeña horquilla. ¿Te acuerdas de la horquilla de replicación? Bueno, esta sería una pequeña horquilla de transcripción. ¿Ya? Y aquí vamos a ir trabajando todas las enzimas que vimos en las clases anteriores. Hay una enzima que tiene que cortar ahí para desenrollar la tensión de superenrollamiento, la tensión de giro, que es las topoisomerasa. Cortan, se desenrolla, ahí vienen las proteínas que se anclan a las cadenas, las proteínas desestabilizadoras, ¿te acuerdas? Las SSB, para que no se vuelva a enrollar. De ahí pasa por el medio, cortando aquí los puentes de hidrógeno hacia arriba y abriendo la horquilla, pasa la helicasa. Y ya que tengo abierto el ADN, tengo una y otra hebras molde, ¿ya? Hebras o templado les dicen también. ¿Ya? En una de las dos voy a trabajar, solo en una. No es para que trabajar las dos. Y como siempre trabajaré en la que esté en sentido 3, 5. ¿Sí? 3, 5. Un detalle interesante, para que puedan trabajar necesitan otra vez la acción de la enzima primasa y que me fabrique un primer o cebador, ¿sí? Para que así se acerque a trabajar la enzima importante, que ahora no se llama ADN polimerasa, se llama ARN polimerasa. Lo que hace la ARN polimerasa es algo muy similar a lo que hace la ADN polimerasa. Lee el molde y va colocando los nucleótidos complementarios al lado. Así, por ejemplo, donde encuentra una C, una citosina, coloca al ladito una guanina. Donde encuentra una G de guanina, coloca una citosina. Así vamos hacia arriba. Citosina, coloca una guanina. El problema está en que cuando encuentra una A, la adenina, coloca al ladito un nucleótido de, pues dice, ¿timina, profesor? No, las timinas ya no existen ahora, porque estamos creando ARN. Por lo tanto, las que deberían ser timinas van a ser reemplazadas por, como ven ahí, uracilo. ¿Ya? Cuando encuentres timina, sí se coloca el complemento al lado, que es la A, la adenina. Y así vamos creando esta hebra de color rojo que está aquí, que sería nuestro ARN mensajero. ¿Sí? Una vez que lo terminamos, ya está listo, pasas otra vez por aquí, la enzima helicasa, cortando, rompiendo sus puentes de hidrógeno, que unen esas letras rojas con las negras, y tú puedes desprender o sacar de aquí, como está saliendo ahí, el ARN mensajero. Ya extraído el ARN mensajero, esta hebra y esa hebra se vuelven a unir y se vuelve a enrollar el ADN al quitarle las proteínas desestabilizadas. Y aquí no pasaba nada. ¿Ven? Vemos esta hebra que salió de aquí, el ARN. ¿Qué pasa con él, el mensajero? Mira, cuando tú tomaste la receta y la copiaste como ARN, habían pedacitos, segmentos de ADN llamados ADN basura o ADN trash, que no servían, no eran parte de la receta. Como que tú estás leyendo una receta de cocina que dice cómo hacer, no sé, cómo preparar
cómo preparar un pastel de papa. Y te dice, tome las papas, pélelas, tome 2 cebollas, y te va dando toda la instrucción. Y de repente termina la receta y dice, los perros negros son más mañosos que los blancos. Y luego sigue, ahora pique la cebolla. ¿Y qué tiene que ver eso de los perros negros son más mañosos que los blancos? Es una tontería, pero está metida dentro de la receta. Y lamentablemente las enzimas que estaban copiando el ADN, copiaron toda la receta. Incluso copiaron esa parte que dice que los perros negros son más mañosos que los blancos. Por lo tanto, en tu ARN mensajero hay un pedazo que fue copiado que no sirve, que es basura, entre comillas. ¿Ya? Esos pedazos, antes de que el ARN mensajero salga del núcleo, deben ser cortados y quitados de ahí. ¿Sí? Por eso es que ves aquí en la imagen que el ARN mensajero, que tiene unas tapas acá, bien específicas, tiene unos pedazos en amarillo que se llaman exones y unos grises que se llaman intrones. ¿Sí? ¿Lo ves allí? Exones y intrones, están intercalados. Uno de ellos es parte de la receta, el otro es, entre comillas, basura que debe sacarse de ahí. ¿Sí? ¿Cuáles son cuáles? Mira, el exón del latín exo, como el éxodo, significa fuera. Y el intro significa dentro. Por lo tanto, los que van a salir del núcleo son los exones. Lo que tengo que cortar y sacar de allí son ese y ese pedacito gris, que son los intrones. Intro, porque van a quedar siempre dentro del núcleo. Nunca van a salir hacia afuera, hacia el real. ¿Ya? Viene un proceso entonces de corte y empalme. Un proceso de purificación o maduración del ARN mensajero. Las enzimas topoisomerasas se encargan de cortar. Son muy específicas a la hora de detectar los puntos donde hay que cortar. Cortan y se extraen esos pedacitos llamados intrones, que quedan dentro no como basura. Después, cuando tengas que copiar de nuevo otra receta de ADN y necesites una letra U, por ejemplo, ¿de dónde se saca? De esos pedazos intrones. Tú la tomas y la vuelves a poner ahí, se reciclan, digamos. ¿Ya? Los que sí sirven, los amarillos, se ensamblan aquí, mira, se unen entre sí. Para eso teníamos una enzima llamada ligasa, ¿te acuerdas? Que une. Y pueden salir, como dice ahí, al citoplasma, donde se traducirán en una proteína. Ya llegando al retículo endoplasmático rugoso, al RER se van a encontrar con los ribosomas y con estas otras proteínas, perdón, con estos otros ARN que ayudan a la formación de la proteína. Se llaman ARNT, ARN traductor o de transferencia, que me ayudarán a interpretar el mensaje y además traer los ingredientes para fabricar la proteína. ¿Ya? Bien. Antes de comenzar vamos a hacer un stop, voy a parar este video y continúo inmediatamente con esta segunda parte que va a ser la traducción o la formación de las proteínas. ¿Okay?